escuchar tu palabra. Señor, porque tú eres Dios que respondes a nuestra hambre espiritual, a nuestra sed espiritual. Y tú nos vas a ir hablando, Dios, de acuerdo, Señor, al hambre que nosotros mostremos en esta mañana ya con tu palabra. Te pedimos que tomes el control, Señor, porque ya tú no has terminado con nosotros. Sí, Señor. Y tú quieres hablarnos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta predicación de la palabra, el Señor me lo dio ya hace meses, cuando tuve la oportunidad de ministrar en una iglesia que me invitaron. Y yo siempre le dije al Señor, cuando me pongan a hablar, o cuando tengan la oportunidad de ministrar acá en la iglesia, quiero dar esta palabra en la iglesia, porque pienso que es una palabra relevante para todos nosotros hoy. Lamentablemente no está toda la iglesia, pero está lo que deben de estar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero hablar en esta mañana sobre la generación de los últimos tiempos. Una iglesia gloriosa, ese es el título. La generación de los últimos tiempos, una iglesia gloriosa. Y nuestro versículo clave está en el versículo 27, donde la palabra del Señor nos dice, hablando del Señor Jesús, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Amén. Cristo viene pronto. Las señales están cumplidas para ese segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él puede venir en cualquier momento. Y el Señor no va a venir por cualquier iglesia. Él no va a venir por una iglesia derrotada. Amén. Él no va a venir por una iglesia confundida, dividida, acabada. Él no va a venir por una iglesia que no tiene identidad. Gloria a Dios. Él va a venir por una iglesia gloriosa. Gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que significa gloriosa? Que manifieste el brillo, la gloria, la presencia de Dios. Una iglesia que no tenga mancha, una iglesia que no tenga arruga, una iglesia que esté perfeccionándose en Él. El Señor viene otra vez, pero no viene por cualquiera. Él viene otra vez. Él viene a buscar su iglesia, pero la iglesia que Él viene a buscar tiene ciertas características que yo quiero que nosotros veamos en esta mañana de manera rápida. El Señor viene por una iglesia, y vamos a hablar de la primera característica de la generación de los últimos tiempos. Él viene por una iglesia llena de fe. Las únicas 2 veces en el Nuevo Testamento donde nosotros vemos al Señor Jesús realmente impresionado con ciertas personas fueron con aquellas que manifestaron un espíritu de fe. Y de tal manera que estas personas impresionaron al maestro. Podemos hablar de la primera, está en Mateo 15, 21 al 28. La mujer sirofenicia, la mujer griega o cananea, cuando ella tenía o se le manifestó una necesidad, y la necesidad era que su hija estaba gravemente atormentada de un demonio. Déjame decirle que esta mujer no tenía ningún tipo de oportunidad de obtener algo de Jesús. Jesús no había venido para los gentiles, había venido primeramente para la casa, para el pueblo de Israel. Sin embargo, esta mujer comenzó a insistir detrás del maestro. Jesús quería pasar desapercibido, pero esta mujer comenzó a clamar detrás del maestro. Comenzó a decir, Jesús,
pueblo le decían al Señor Jesús: haz algo con esta mujer, haz algo con ella, porque la verdad es que nos incomoda, la verdad es que viene dando voces detrás de nosotros y ya nosotros no sabemos ni qué hacer con ella. En realidad ellos no pensaban en ayudar a esta mujer, ni en interceder ante Jesús para que Jesús la ayudara. Ellos estaban diciéndole a Jesús: despídela, termina ya con esta situación, porque ella no se va a dar por vencida. Y Dios está buscando una iglesia, un pueblo, una generación que no se dé por vencido. Amén. Aunque las circunstancias se vean duras y difíciles, Dios está buscando una iglesia que sea persistente. Amén. Esta mujer persistió. Ella podía haber dicho: hoy me está ignorando, llevo ya horas detrás de él clamando y ni siquiera me voltea a mirar. Sin embargo, ella persistió, porque Gloria ella sabía que la respuesta a su necesidad estaba en Jesús. Amén. Y ella iba a lograr de alguna manera que él se fijara en ella. Ella no iba a desistir. Amén. De tal manera que el Señor Jesús se detiene y la manda a llamar, pero no la manda a llamar para responder a su clamor, la manda a llamar para darle una explicación. Mira, yo te voy a explicar que yo no estoy llamado sino a la casa del pueblo de Israel. No está bien tomar el pan de los hijos y darlos a los perrillos. Y ella podía haber dicho: tras que me hace esperar, tras que me ignora, ahora me insulta. Amén. Pero ella no iba a desistir por nada. Amén. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos, usted conoce la historia, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, ella le estaba diciendo al Señor Jesús: yo solamente necesito una migaja tuya. Una migaja de Jesús es suficiente. Amén. Y ella le dijo: solamente una migaja necesito yo. Amén. Y el Señor le dice: por esta palabra recibe lo que viniste a buscar. Y esta mujer, y no es por nada por los varones que están aquí, pero tenía que ser mujer. Amén. Gloria a Dios. Esta mujer arrebató cuando no era su tiempo, cuando no era el momento de ella le arrebató al Señor su milagro. Amén. Porque persistió en su fe. Y el Señor dijo: oh, mujer, estoy sorprendido, grande es tu fe. Amén. Y Dios está buscando gente, hermano, porque en ese tiempo ella era considerada perrilla, pero usted y yo somos hijos. Usted y yo somos hijos. No tenemos que comer de las migajas que caen de la mesa del amo. Nosotros comemos a la mesa. Y tenemos derecho a las bendiciones de Dios. Y tenemos derecho a las promesas que Dios nos ha dado. Pero Dios está buscando hombres y mujeres de fe. Y yo creo, hermanos, que la generación de estos últimos tiempos, la iglesia gloriosa que Dios está levantando en estos últimos tiempos, va a ser una iglesia de fe. Una iglesia que le crea a Dios. A Dios. La segunda persona que el Señor se maravilla de su fe es el centurión. Y nótese, ninguno de los dos eran judíos. Sin embargo, este centurión, usted conoce la historia, usted
realmente creyentes creemos lo que Dios dice, lo que Dios nos habla, lo que Dios nos promete en su palabra. Amén. La generación, hermanos, que Dios va a levantar. Yo sé que es de mañana y todo lo demás, pero créanme que la generación que Dios va a levantar, la iglesia gloriosa que Dios va a levantar, va a ser una iglesia que tenga fe en su Señor, fe en su palabra, fe en lo que Él ha dicho. Una iglesia que persista, que se enfoque en lo que Dios le ha mostrado y no en las circunstancias. Vale. Segunda característica, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia gloriosa, la generación última, va a ser una iglesia de consagración, va a ser una iglesia de santidad, va a ser una iglesia de temor a Dios. Génesis 39, 7 al 9, habla sobre José y sobre cómo la esposa de Faraón estaba sobre su vida y estaba insistiendo en que José se acostara con ella. Pero él decía, ¿cómo? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Y actuar de esta manera contra Dios. Vamos a buscar Génesis 39 rapidito. Y para que se despierte un poquito, vamos a estar recorriendo la Biblia un poquito. Así que abra su Biblia, busque Génesis 39, 7 al 9. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La generación de este último tiempo va a ser una generación consagrada. Va a ser una generación que tenga temor y respeto por Dios. Va a ser una generación que ponga a Dios primero. Va a ser una generación que diga cómo haría o pecaría yo de esta manera contra Dios. Entonces va a ser una generación que va a ser consciente de la presencia de Dios en su vida. Va a ser una generación que se aparte de todo mal, que se aparte de la maldad, de la impiedad. Gloria a Dios. Va a ser una generación que tema a Dios. Amén. Una generación íntegra. Una generación consagrada como José. José estaba consagrado a Dios a pesar de que estaba lejos del ambiente de sus hermanos y de la casa de su padre. Él podría haber racionado de muchas maneras, pero él dijo, yo voy a mantener mi consagración. Aunque nadie me vea, aunque esté lejos de mi familia, aunque esté pasando por esta situación difícil, yo voy a mantener mi temor y mi respeto con Dios. Y yo creo, hermano, que Dios va a levantar una generación de gente, una generación de jóvenes, una generación de mujeres, una generación de hombres consagrados en santidad y en temor y en respeto por Dios. Amén. Vemos más en Daniel 3, 15, 18. Vamos rapidito a Daniel 3, 15, 18 y vamos a ver a Misael, a Azarías y a Antías. El diablo quiso cambiarle sus nombres a Sadrach, Mesach y a Abednego. Pudo cambiarles el nombre, pero no pudo cambiar su identidad. Amén. Ellos mantuvieron su identidad con Dios. Ellos mantuvieron su fidelidad a Dios, su consagración a Dios. En el versículo 15 al 18 del capítulo 3 dice lo siguiente: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre esto.
si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es la generación que Dios está buscando. Una generación que diga, ni siquiera voy a discutir al respecto contigo. Amén. Ni siquiera voy a discutir acerca de esto contigo. Que nosotros hemos tomado nuestra decisión. Aleluya. Nosotros sabemos de qué lado estamos. Sabemos cuál es nuestra identidad. Sabemos quiénes somos. Sabemos quién nos ha llamado. Sabemos quién es nuestro Dios. Amén. Ve aquí nuestro Dios a quien servimos porque somos siervos de Dios. Puede librarnos de este horno ardiendo. Puede librarnos de esta prueba. Puede librarnos de tus manos. Pero sepa, dice, oh rey, que no serviremos a tus dioses. No lo vamos a servir. No me importa si todo el mundo lo está haciendo. No nos importa si todo el mundo se está postrando. No me importa si todo el mundo le parece bien. No nos importa si aún muchos judíos están doblando sus rodillas. Nosotros tres no vamos a doblar nuestras rodillas ante la estatua que tú has hecho. ¿Nos guarde Dios o no? Si no nos guarda Dios, si Dios no nos saca de esta prueba, si morimos en el horno de fuego, pues vamos a morir allí. Pero nosotros no vamos a adorar vuestra vida. Y la generación que Dios va a levantar y que Dios está levantando, yo lo creo así, en estos últimos tiempos, va a ser una generación decidida. Una generación con identidad. Aleluya. Una generación que no tiene que mirar al otro para hacerlo él o ella. Una generación que se mantiene firme en lo que cree, en su convicción. Aleluya. En lo que Dios le ha enseñado. En lo que Dios le ha dicho. Gloria a Dios. Tercera característica de la generación de los últimos tiempos va a ser una generación de integridad. Job 1. Le invito a ir a Job capítulo 1, versículo 1. Job capítulo 1, versículo 1 dice de la siguiente manera. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto. Perfecto, porque cumplía con todos los requerimientos que Dios exigía de él. Y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era un hombre íntegro, porque era perfecto, cumplía con todo lo que Dios esperaba de él. Era un hombre recto. Era un hombre que temía a Dios, respetaba a Dios, y por ende se apartaba de todo lo malo. Amén. En el versículo 8 decía, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren, Dios mismo estaba dando testimonio de Job. Dios mismo estaba diciendo, este hombre, Job, este siervo mío, Job, no hay otro como él en toda la tierra. ¿Por qué? Porque es un hombre íntegro. ¿Qué lo hacía íntegro? Que era apartado del mal, era temeroso de Dios, era recto y cumplía con todo lo que Dios le pedía. Amén. Y yo creo que Dios está levantando y va a levantar una generación que quiera cumplir con lo que Dios le pide, que quiera cumplir con lo que Dios dice en su palabra. Una generación recta, no torcida, recta. Amén. Que haga lo recto ante los ojos de Dios. Amén. No importa lo que los otros estén haciendo, no importa lo que los otros opinen, va a ser una generación recta, una generación que tema a Dios, una generación que respete a Dios y tome primero la opinión o la palabra de
de Dios en su vida Amén. como la base y fundamento de su existencia. Amén. Va a ser una generación de cambio, pero de acuerdo a la palabra del Señor. No tengo tiempo y no quiero extenderme más en lo que es integridad, pero si usted quiere ver las características de un hombre íntegro como Job, usted puede leer el capítulo 31 de Job. Usted va a ver ahí lo que es integridad. La iglesia de los últimos tiempos, la iglesia gloriosa, esa iglesia sin mancha y sin arruga, va a tener la siguiente característica. Número 4, va a ser una iglesia de oración, va a ser una iglesia de ayuno, Amén. va a ser una iglesia de intercesión, Amén. como lo vemos en Nehemías 9 y en Daniel 9. Vemos a Esdras en Nehemías 9 y en Daniel 9 vemos al mismo Daniel, hombres de oración, hombres que oraban, clamaban, intercedían. La iglesia de los últimos tiempos no va a ser una iglesia floja, Amén. no va a ser una iglesia que no le guste orar, no va a ser una iglesia que no le guste clamar ni interceder, va a ser una iglesia de oración que entiende la importancia de orar y de estar Gloria a comunicado con Dios. Dios. Si el mismo Señor Jesús, siendo el Hijo perfecto de Dios, tenía que retirarse de madrugada y buscar a Dios y clamar a Dios en la madrugada, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Amén. ¿Cuánto más su iglesia? Y la iglesia que Dios está levantando va a ser una iglesia que entienda la importancia del ayuno, que entienda la importancia de la oración, que entienda la importancia de la intercesión. Estos dos que les estoy mencionando, Daniel y Esdras, no solamente oraban, no solamente ayunaban, intercedían por el pueblo. Amén. Intercedían por el pueblo de Dios que estaba en dificultad en el tiempo en que ellos se levantaban en oración. Eran hombres de oración, eran hombres de ayuno, eran hombres de intercesión. Y la iglesia gloriosa va a ser una iglesia de oración, de ayuno, de intercesión, una iglesia poderosa. El diablo le tiene miedo, hermano, a un hombre y a una mujer de oración, Amén. a una mujer de intercesión, a una mujer, hombre y mujer de ayuno. Grábame ahí. Gloria a Dios. Quinta característica, es una generación sometida a Dios. La generación de los últimos tiempos va a ser una generación que se someta a Dios. Santiago 4, 6 al 9. Santiago 4, 6 al 9. Aleluya. Dice de la siguiente forma. Santiago 4, 6 al 9 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La iglesia de los últimos tiempos va a ser una iglesia sometida a Dios, una iglesia que se someta a Dios y que resista al diablo. ¿Usted me está escuchando? Esa va a ser la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia que le diga al Señor: no se haga mi voluntad sino la tuya. No se haga como yo pienso, como yo digo, como yo opino, sino como tú dices, como tú piensas, como tú opinas. Esa es una iglesia sometida, una iglesia rendida a la voluntad de Dios. Va a ser una iglesia que le diga a Dios: hágase tu voluntad en mi vida, cúmplase tu propósito en mi vida. No va a ser una iglesia que quiera hacer lo que le da la gana
39 al 42 vemos al Señor en el monte de Getsemaní. Nuestro propio Señor Jesucristo tuvo que someter su voluntad a la voluntad de Dios. Él dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y 3 veces oró, pero a la tercera vez él dijo: no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Hágase tu voluntad. La sexta característica va a ser una generación de la palabra. Y no me voy a detener mucho porque ya muchos me están cayendo de sueño. Así que no me voy a detener porque hay mucho que decir. Pero vamos a ir rapidito. Es una generación de la palabra. La iglesia que Dios va a levantar y que Dios, yo sé que está levantando en estos últimos tiempos, va a ser una iglesia que valora la palabra. Hoy día vivimos en una generación donde para muchos la palabra no es importante. Donde usted escucha a algunos decir: la doctrina no importa. No importa la doctrina, no importa el fundamento, pero la doctrina sí importa. Sí importa el fundamento y sí importa la palabra. Y la iglesia que Dios va a levantar en estos últimos tiempos va a ser una iglesia de la palabra. Una iglesia que confiesa la palabra de Dios. Deuteronomio 6, 7, 9. Para nosotros confesar la palabra de Dios tenemos que leerla. Primero tenemos que analizarla, leerla, escudriñarla, para que esa palabra entre a nuestros corazones y nosotros aprendamos a confesar la palabra de Dios. Amén. Tenemos hoy día una iglesia que confiesa todo, menos la palabra. Amén. Una iglesia que cree en todo, menos en lo que dice la palabra. Pero la generación de los últimos tiempos va a ser una generación que confiese la palabra de Dios. Va a ser una generación como los cristianos en Berea. Hechos 17, 10 al 16. Que ellos mismos escudriñaban las escrituras para ver si es así como se les había dicho. Van a ser hombres y mujeres, jóvenes de la palabra. Porque Dios va a comenzar a encender esa llama y ese fuego nuevamente en los corazones de muchos. Va a ser una generación que no va a tener temor de hablar la verdad. Aleluya. Que no va a tener temor de hablar la verdad y que la va a hablar con autoridad. Hoy día, eso lo vemos en Ezequiel 3, 8 y 9. Hoy día hay mucho temor a hablar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Ya no se habla la palabra como se hablaba antes. Aleluya. Con autoridad, con certeza de lo que se está diciendo, de acuerdo a la palabra. Hoy día hay mucho cuidado de no ofender a fulano, de no ofender a mengano. No puedo decir esto porque en esta iglesia no creen esto. No puedo decir lo otro porque aquí creen de otra manera. No puedo hablar de tal tema porque aquí no creen en esto. No puedo hablar de lo otro porque acá tampoco creen en esto otro. Pero Dios va a levantar una generación de hombres y mujeres, de jóvenes, que no tengan temor de hablar lo que Dios dice en su palabra. ¿Qué tienen que hablar? Amén. Una generación de la palabra, que la hablen sin temor, que no tengan temor de hablar la verdad. En cuántos lugares de Estados Unidos no se puede hablar ciertas cosas, no se puede hablar sobre la homosexualidad o decir que es pecado, porque tienen mucho que los metan presos. Ahí no quiero estar en problemas. Y aún hay gente que sin hablar la palabra tienen temor de todo. Aún a decirle la verdad a otra persona, quemen, ay, me van a demandar, me van a meter preso. Pero Dios va a levantar gente, hermano, que sean atalayas. Dios va a levantar personas que tengan autoridad. Amén. Dios va a levantar gente que diga: aunque yo vaya preso, aunque a mí aunque me pongan donde me pongan, yo voy a hablar lo que Dios quiere que yo hable. Amén. Gente de la palabra. Dios va a levantar una generación que predique. Segundo de Timoteo 4, 1 al 5. Que predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo.
Yo creo que Dios va a revivir en muchos ese fuego por predicar la palabra. Ese fuego que había antes, pero yo creo que ahora en estos últimos tiempos eso va a surgir con más fuerza. Amén. Y van a haber gente que se levante a predicar en las esquinas, en las calles, en los buses, porque van a tener ese fuego interno que no los va a dejar. No los va a dejar callados, no los va a dejar tranquilos hasta que hagan lo que Dios le ha mandado a hacer. Amén. Esa es la generación de los últimos tiempos. Una generación de la palabra. 7. La iglesia de los últimos tiempos, o la generación de los últimos tiempos, va a ser una generación llena del Espíritu Santo de Dios. Hechos 2:4 dice que el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, sobre los discípulos, sobre aquellos que lo estaban esperando. Y yo creo, hermanos y hermanas, que en estos últimos tiempos Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Amén. Hay quienes predican y enseñan que eso no va a ser así, que lo que vamos a ver y estamos viendo en estos últimos tiempos va a ser apostasía, y es verdad. La Biblia dice que en los últimos tiempos va a haber una gran apostasía, pero no podemos ignorar lo que dice Joel, que en los postreros días, y nosotros estamos en los postreros días, Amén. Dios va a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Y yo creo que Dios lo va a hacer. Y es más, yo creo que ya Dios lo está haciendo. Amén. Y Dios va a derramar de su Espíritu como nunca antes, hermano. Como nunca antes, porque nosotros necesitamos esa llenura del Espíritu Santo, esa renovación del Espíritu Santo que nos despierte